Hola, ¿qué tal, amigo? Donde quiera que usted se encuentre, permíteme desearle los mejores de los tiempos, los mejores de los éxitos a usted y a todos los de su casa. El día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie de estudios donde estaremos estudiando y tratando una de las principales ciencias que debe conocer todo cristiano, todo maestro, todo mensajero de la palabra de Dios. Refiriéndonos a esta ciencia, podemos decir que habemos muchos cristianos, que habemos muchos maestros, predicadores, mensajeros de la palabra de Dios, que no conocemos esta ciencia ni siquiera de nombre. ¿Y cuál es esta ciencia que vamos a estar estudiando el día de hoy? Vamos a estar estudiando nada más y nada menos que la hermenéutica. Sean todos bienvenidos. E iniciamos de una vez definiendo qué es hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia y es un arte, el arte de interpretar textos y escritos. Es una ciencia porque requiere de reglas y principios establecidos para aplicar a la interpretación de textos y escritos. Es una ciencia porque requiere ¿de qué? De reglas y principios para aplicar a la interpretación de textos, para aplicar a la interpretación de textos o escritos. Pero también es un arte. ¿Por qué? Porque requiere de mucha práctica para hacerlo bien. No simplemente debemos de conocer qué es la hermenéutica, sino que también requiere de mucha práctica para que esta tarea de hacer hermenéutica se vuelva un completo arte. Así como el barbero, aunque sepa hacer cortes, cada día va experimentando y se vuelve un artista. Cuando aplicamos la ciencia, cuando aplicamos principios y reglas, estamos diseñando, estamos haciendo arte. Esta es la hermenéutica, ¿ok? Entonces, ¿de dónde proviene este término hermenéutica? El término etimológico se deriva del verbo griego hermeneo. Cuando me refiero a término etimológico, estoy hablando del origen, de la raíz, de donde viene esta palabra, ¿ok? El término etimológico se deriva del verbo, de la palabra griega hermeneo. ¿Y qué significa hermeneo? Significa explicar, pero también significa traducir e interpretar. Por su raíz, herme, tengamos en cuenta que esta palabra, este verbo, está compuesto de dos raíces griegas. Por su raíz, herme ha sido relacionado con el mitológico dios griego Hermes, que servía como mensajero de dioses. Como podemos observar, aquí toda la escritura está en mayúscula, pero aquí coloqué a propósito la D de Dios en minúscula. Cuando nos referimos al Dios omnipotente, nos referimos con una D mayúscula. Pero cuando nos referimos a algo mitológico, lo colocamos con una D minúscula, ya que existe un solo Dios y ese Dios es aquel ser trascendental que vino y encarnó en nuestro Señor Jesús. Y en general, esto es lo que significa hermenéutica. Cabe aclarar que la hermenéutica es una ciencia que no solo es utilizada en la teología para estudiar los textos y los escritos bíblicos, sino que también es usada en el campo secular
en lo que es el campo de la jurisprudencia, el derecho, en el campo de la medicina, filosofía, en el campo de la psicología, etc. Pero vamos literalmente a lo que nos interesa. ¿Qué es la hermenéutica bíblica? Vamos a ello. Pregunta, ¿qué es la hermenéutica bíblica? Es el estudio de principios y métodos de la interpretación del texto de la Biblia. Y sumamente importante, para ser un buen intérprete de la Biblia, se requiere aprender y aplicar las reglas y los principios de la hermenéutica bíblica. ¿Ok? Para ser un buen intérprete de la Biblia, hay que saber aplicar las reglas y los principios para de esta manera entender y comprender los escritos, los textos sagrados. Y algo muy importante, para iniciarnos en el estudio de la hermenéutica, debemos de entender que el mismo apóstol Pedro admite y nos alerta. El apóstol Pedro admite, pero también nos alerta. ¿Qué nos alerta Pedro? Que en las Sagradas Escrituras hay temas difíciles de entender y comprender. Por eso se requiere del estudio de la hermenéutica. Por eso se requiere que el lector, que el estudiante, que el pastor, que el mensajero, que el cristiano lea la Biblia aplicando las reglas y los principios de la hermenéutica. En las Sagradas Escrituras hay temas difíciles de entender, refiriéndose a los escritos de Pablo, refiriéndose al Nuevo Testamento. Acuérdense que Pablo escribe 13 o 14, luego les explico, 13 o 14 cartas del Nuevo Testamento. Pero también aquí Pedro se está refiriendo que también del Antiguo Testamento hay porciones de la Biblia que son difíciles de comprender. Esto nos lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leerlo. Pedro dice, o nos dice lo siguiente, casi en todas las epístolas, refiriéndose a los escritos del apóstol Pablo, dice, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, la gente inexperta, la gente que no procura escudriñar la escritura, los indoctos e inconstantes, somos inconstantes en el estudio de la Biblia y podemos llegar o hemos llegado a practicar estos errores. Los inconstantes tuercen, tergiversan, añaden o quitan, tuercen, como también las otras escrituras. Se refiere al Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, que también las tuercen para su propia perdición. Literalmente el texto bíblico está diciendo que cuando interpretamos mal el texto bíblico, sea inconsciente o conscientemente, estamos andando bajo perdición. Aquí podemos apreciar que la hermenéutica sí nos es de gran utilidad. Podemos concluir que si el mismo apóstol Pedro da por hecho que en las Sagradas Escrituras hay textos y escritos difíciles de comprender, ¿quién soy yo para decir que la hermenéutica no es necesaria? Entonces, aquí decimos que la hermenéutica nos es de gran utilidad para el estudio de las Sagradas Escrituras. Y vamos a pasar al segundo punto, donde vamos a estar viendo rápidamente las necesidades
de estudiar la hermenéutica, la necesidad del estudio correcto de la Escritura, utilizando esta ciencia, utilizando esta herramienta llamada hermenéutica. Como punto 2, la necesidad de estudiar la hermenéutica. En un principio se podría llegar a pensar que el estudio de la hermenéutica es innecesario. En este orden de ideas, en un principio si llegáramos a pensar que la hermenéutica es innecesaria, pueden surgir estas preguntas. ¿No podemos únicamente leer la Biblia y comprenderla? Segundo, ¿acaso no le da Dios al creyente la interpretación correcta? ¿Qué opinan ustedes? A medida que vayamos avanzando en este tema de la hermenéutica, vamos a ir viendo las respuestas. Los eruditos bíblicos, estos hombres estudiosos e experimentados en la palabra de Dios, concuerdan que el uso de sanos principios hermenéuticos nos es de gran utilidad para la interpretación de la Biblia. Veamos rápidamente unos ejemplos donde se establece la gran necesidad de utilizar y aplicar la hermenéutica. Vamos a ver dos ejemplos. Número 1, se requiere de dirección. Hay un claro ejemplo en el libro de los Hechos, Nuevo Testamento. Aquí hay una historia donde hay un hombre eunuco en cuestión con Felipe. Aquí podemos ver que este eunuco requiere de dirección, requiere de la guía de Felipe para poder comprender el texto que estaba leyendo. Estaba leyendo una profecía. Hay un hombre llamado Felipe, con un hombre, un eunuco, que viene a adorar a Jerusalén. Luego de regreso se desplaza hacia el occidente de Jerusalén, hacia Gaza, y posteriormente avanza hacia el sur. Aquí el Espíritu le dice a Felipe que avance a donde está esta persona. Cuando Felipe llega donde está esta persona, observa y escucha que está leyendo un texto del Antiguo Testamento. Está leyendo literalmente Isaías capítulo 53. Está hablando de la profecía. Está hablando de la muerte de Jesucristo. Esto lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. Donde el eunuco requiere de dirección de Felipe para de esta manera comprender el texto. Vamos a leer rápidamente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y aconteció que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvió sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, ajúntese a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo Felipe al eunuco, le habló y le dijo: ¿entiende lo que lees? Y le dijo el eunuco: ¿cómo podré si alguno no me direcciona, si alguno no me orienta? ¿Cómo podré si requiero de dirección y no hay nadie quien me direccione? Entonces, versículo 34, el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De quién habla Isaías? ¿De sí mismo
o de otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, desde Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ok? Un segundo ejemplo que establece que la hermenéutica requiere de diligencia. La hermenéutica requiere de un estudio diligente. Esto lo enseña el mismo apóstol Pablo. Pablo en su segunda carta aconseja a Timoteo, diciéndole que tiene que actuar diligentemente a lo que concierne a la interpretación de las Sagradas Escrituras. Le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarte. El mal uso de la palabra de Dios, literalmente, Pablo está diciendo que es una vergüenza. Le está diciendo a su querido Timoteo que procure presentarse a Dios aprobado, que no adultere la palabra, que no tuerza la palabra, que la interprete de una manera indicada. Por eso es de suma importancia la hermenéutica, que usa bien la palabra de verdad. Aquí claramente el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo que no vaya a caer en tan tremenda vergüenza. ¿Ok? De esta misma manera, nosotros debemos de estudiar la Biblia aplicando los principios hermenéuticos para no caer en esta vergüenza, ya que en ocasiones lo hemos hecho de una manera inocente, pero del mismo modo hay quien tuerce la palabra de Dios para sacar sus propios provechos, sus propios beneficios. Del mismo modo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, vemos un claro ejemplo de los cristianos que se encontraban en Berea. Estos cristianos escudriñaban la escritura a diario, diligentemente. Y Pablo escribe que estos cristianos eran más humildes que los que él había hallado en Tesalónica, a pesar de que en Tesalónica se habían convertido muchos. Pero que aquí lo que él recalca es que los cristianos de Berea eran más humildes, más aplicados, se esmeraban por escudriñar la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Versículo 11 dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Hay que escudriñar todo lo que nos enseña, todo lo que leemos, así como hacían los de Tesalónica. Hoy tenemos que nosotros seguir el mismo ejemplo. La finalidad del estudio de la hermenéutica no es simplemente aprender a interpretar textos bíblicos, no se trata de aplicar leyes, normas y principios, que es lo que vamos a estar aprendiendo aquí en adelante. Esta no es la finalidad. La finalidad de la hermenéutica es, por medio de esta, ir de la mano por el camino correcto de nuestro Señor Jesucristo a este encuentro con Dios, ya que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Si le ha gustado este estudio, no olvide en suscribirse. El próximo video vamos a comenzar a aplicar todas estas herramientas, estas leyes, estas reglas y estos principios. ¿Ok?
para que de esta manera nos presentemos a Dios aprobados, como aquel obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Dios lo bendiga y nos vemos en una próxima. Bendiciones.